Buenas tardes, soy Loreto García Moyano, soy la presidenta del Comité de Ética del sector de Huesca. Voy a hablaros sobre los resultados preliminares de una encuesta que hemos llevado a cabo los miembros del comité y que pretenden valorar el impacto y la trascendencia de la crisis sanitaria según los profesionales sanitarios de Aragón. Hemos considerado profesionales de la salud tanto a personal sanitario como no sanitario, de los centros de Aragón, tanto públicos como privados, aunque es verdad que hemos tenido poca respuesta por profesionales que trabajan en el ámbito privado. Como todos sabéis, la enfermedad del COVID ha cambiado el mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora, ya que en escasas semanas esta enfermedad irrumpió en nuestro sistema sanitario con tal magnitud y profundidad que provocó una crisis social, sanitaria y económica sin precedente alguno. Nuestro sistema sanitario había resultado ser aceptablemente sostenible y eficiente para ofrecer atención sanitaria en las enfermedades habituales y afrontar epidemias. Sin embargo, con el coronavirus se ha puesto de manifiesto sus propias flaquezas. Esta enfermedad ha desestabilizado lógicamente a los profesionales sanitarios, tanto a nivel psicológico como a nivel laboral, exigiendo ser el foco de toda la atención y esfuerzo, especialmente en los primeros meses. Así, se planteó como objetivo general conocer el impacto para los profesionales a varios niveles. Como objetivos específicos se plantearon valorar la posibilidad de asociar el previsible aumento de la incidencia de síntomas ansioso-depresivos a la situación de la pandemia en estos profesionales, conocer si los profesionales trabajadores de los servicios considerados de primera línea sufrían más sintomatología, detectar los problemas éticos más frecuentes durante la pandemia, considerando esta desde su inicio hasta la fecha de recogida de datos, que fue entre mayo y julio de este año, la valoración de los profesionales sobre la atención sanitaria en este periodo y en especial sobre los cuidados al final de la vida, y por último teníamos el objetivo de dar a conocer el comité de ética de nuestro sector. En estos momentos aún estamos trabajando en los resultados de dichos objetivos, por lo que hoy se los presentaremos unos resultados preliminares que responden a los objetivos que ven en negrita. Como metodología, se ha desarrollado un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal, usando un muestreo no probabilístico accidental. Para llegar al máximo de participantes, se elaboró un cuestionario usando para su difusión la herramienta Google Formularios, que fue enviado por medio del correo electrónico corporativo y compartiendo el enlace usando la aplicación de WhatsApp, esperando que así se produjera una cadena de envíos masiva. El proyecto recibió el dictamen favorable por parte del Comité de Ética de Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y finalmente tuvimos una alta participación, ya que participaron 587 profesionales. Como pueden observar, la mayoría de participantes fueron enfermeras, un 40%, seguido de médicos. La edad media fue 46 años, unos 46 años, un 33% más o menos tenía una unidad familiar compuesta por 4 personas, ejerciendo su profesión en atención primaria o atención especializada masivamente, y la mayoría era personal fijo, que había trabajado a jornada completa en la pandemia y que residían en la provincia de Zaragoza y Huesca y trabajaban en los hospitales principales de dichas ciudades. Aunque, como he dicho, aún estamos trabajando en los resultados de asociación a nivel estadístico, como pueden observar en la tabla, los datos descriptivos en sí son bastante alarmantes, ya que el 64% de los participantes afirmaban haber sufrido síntomas ansiodepresivos y además los relacionaban con la sobrecarga laboral, frente a un 24% que afirmaba haber sufrido dichos síntomas anteriormente a la pandemia. Por otro lado, en el formulario se proponían diversos problemas éticos en una pregunta de respuesta múltiple. Los considerados más frecuentes por los participantes, elegidos por más del 50%, fueron la toma de decisiones en el día a día, la distribución de recursos y situaciones de indefensión, soledad o vulnerabilidad, y también se preguntó por el tipo de problemas éticos por los que creían los participantes sería interesante poder consultar, donde destacaron las dudas ético-legales, seguido de las situaciones de indefensión, soledad, vulnerabilidad y los problemas relacionados con la dignidad al final de la vida. En cuanto a la valoración de la atención clínica prestada por los servicios de salud, llama la atención que prácticamente el mismo porcentaje, en torno a un 34%, la valora como buena, pero también como insuficiente. Aun con un 70% de los participantes valorando dicha atención como mínimo de suficiente, en la tabla podemos ver su consideración hacia la atención a otro tipo de patologías no COVID, en donde más del 95% la considera insuficiente,
y con consecuencias graves para los pacientes, e incluso el 78% pensaba que la situación seguía igual en la actualidad, es decir, entre mayo y junio de este año. También se preguntó sobre la creencia de que los pacientes no acudirán a los servicios por miedo a la enfermedad. Un 93% afirmaba creerlo. Además, un 96% afirmaba que los usuarios habían tenido dificultades para el acceso a la asistencia sanitaria y, por ende, un 81% creía que estas situaciones habían potenciado la contratación de seguros médicos de salud privados. Por último, destaca la opinión sobre el uso de la telemedicina, donde la gran mayoría, un 43%, la calificaba de no adecuada para todas las situaciones. En cuanto a los cuidados al final de la vida, en torno a un 65% de los participantes la valoraron como insuficiente, tanto en los pacientes con patología COVID como en pacientes con otras patologías. Un 50% valora como causa de la disminución de la calidad sanitaria la situación creada por la pandemia en general, y un 78% afirmaba que mejoraría con más recursos materiales y humanos. El último de nuestros objetivos planteados era de darle a conocer el comité, lo cual creemos que hemos logrado, dado que un 65% no lo conocía y en torno a un 80% no conocía sus funciones, ni que se podía realizar una consulta. El 90% no había participado en actividades organizadas por nuestro comité. Entendemos que a través de este estudio, y dado que al final del formulario incluimos un tríptico informativo, hemos logrado dicho objetivo. Además, hemos descubierto que el correo electrónico sería la manera preferida para recibir información, que el formato preferido para la participación de actividades sería un curso telemático o sesiones de corta duración, como sesiones clínicas, mesas redondas, y que la temática preferida por el 50% sería la resolución práctica de casos clínicos comentados. Por último, un dato que creemos muy relevante para el futuro de nuestro comité es que el 87% valoró como positiva la existencia de la figura del consultor de ética, es decir, una persona de referencia para ponerse en contacto con el comité y resolver dudas éticas. Como conclusiones podríamos decir que existe la posibilidad de asociar sintomatología ansioso-depresiva previa a la pandemia con el sufrimiento de dichos síntomas en la actualidad en los profesionales sanitarios de Aragón. Se ha detectado los problemas éticos más frecuentes, siendo la toma de decisiones en el día a día, la distribución de recursos y situaciones de indefensión, soledad o vulnerabilidad los más preocupantes. Se ha descrito la valoración sobre la atención a otras patologías durante la pandemia y los factores que creen han podido influir en ello, en especial sobre la atención a los cuidados al final de la vida durante la pandemia. Y por último, se ha dado a conocer el comité a nivel formativo y como apoyo a los profesionales de la Comunidad Autónoma de Aragón. Vale, lo último que sí que quería decir, si me permitís, y esto es a nivel personal, quería mandar un mensaje a la Consejería de Sanidad, ya que la consejera ha mandado un mensaje telemático, aprovechando este foro tan amplio que tenemos, pues bueno, yo siempre meto mi coletilla, que es que sé que en este mensaje se ha agradecido mucho nuestro compromiso para mejorar la humanización, que obviamente la hacemos todos desinteresadamente, todas las personas que formamos parte de los comités, pero sí que le pediría a la Consejería que por favor nos escuche, porque lo que acabo de exponer es súper grave y solamente podemos mejorarlo haciendo caso a los que verdaderamente estamos implicados en esto y por favor que nos atiendan, porque hay veces que nos sentimos un poco desprotegidos y, si me lo permitís, abandonados. Gracias. Gracias a ti, Loreto, por haberte ajustado tan bien al tiempo.